¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos a Los Silencios de Phantom, bienvenidos a Pensar Plural y bienvenidos, si podemos también decir, a esta píldora literaria, aunque a su vez un poco cinematográfica también. Y bueno, antes de nada, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que eso es lo más importante, a Daniel Gorostiza, que ya prácticamente no es invitado, sino parte activa del programa, así que bienvenido, Daniel. Y ya me he quedado a vivir en un cuarto y todo. Encantado. Bueno, bienvenido y gracias por estar otra vez con nosotros. Y nada, pues antes de empezar, así una publicidad muy a lo rápido, que nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter. También nos podéis encontrar en YouTube con el nombre Pensar Plural, en Instagram y en Twitter Pensar barra baja plural y en YouTube y en Facebook Pensar espacio plural. Y en Spotify también nos podéis encontrar como Pensar Plural, aunque ahora ya no subimos las cosas que subíamos antes. Pero bueno, también hay material por ahí. Y nada, también avisaros de que la semana que viene vamos a hacer un podcast. Esperemos que contemos con más colaboradores, pero si no lo haremos nosotros dos, tampoco pasa nada, sobre las directoras en los orígenes del cine hasta los años 40, me parece que era. Sí, creo que eran los 40. Sí. Y vamos a ir destapando sorpresas por ahí que ni nosotros mismos conocíamos, que nos sorprenden todavía más a nosotros. Y que también informamos pues, que la semana pasada hicimos un podcast sobre cine noir en los 50 y que tenemos unos cuantos también por ahí, unas cuantas píldoras. Esta semana subiremos esta, pero para la que viene pues subiremos alguna más el podcast que haremos. Y nada, pues ya para comenzar, lo que voy a decir es que vamos a hablar de una obra casi fundacional, si no fundacional, de un género literario y casi también cinematográfico, que es la ciencia ficción, que es la obra de Time Machine o La máquina del tiempo de H.G. Wells, del inglés H.G. Wells, que publica en el año 1895 en Londres, pero no la publica él, la publica un tal William Heinemann. No sé por qué, a lo mejor Daniel sabe por qué, pero a lo mejor es simples cuestiones de trámite o porque cuadró así. No creo que haya un motivo especial, o a lo mejor sí. Si Daniel lo sabes, No estoy nada, pues nada, quizá era el editor o cualquier cosa, no tiene por qué ser nada. un seudónimo. Ah, también podría ser, sí. Bueno, pues eso, que se publica en el año 1895 y obviamente esta novela trata sobre una máquina del tiempo que alguien construye y que sirve pues para obviamente viajar en el tiempo. ¿Qué es lo importantísimo de esta novela? Quizá lo más digno para destacar, que creo, con el poco conocimiento que tengo sobre el tema, que es la que inaugura la temática de los viajes en el tiempo, que antes estos temas prácticamente no habían sido tocados en ninguna novela, a lo mejor así un poco de refilón en alguna, pero de un modo muy fantasioso, no con un utensilio que te hace viajar, sino quizá mentalmente. No sé si hay algún relato de Baltasar Gracián o algo así, que se produce como un viaje en el tiempo, pero en la mente del individuo, no a través de un instrumento o algo así. Y seguramente hay algo, pero no como con Wells. No sé Sí, si se te ocurre a ti algo por ahí. hay una novela, pero no me acuerdo ahora el título, pero usaban una máquina del tiempo española, la novela, que era la Anacrodopete, en la que viajaban por el tiempo, pero, y según parece es buena novela, pero no era ciencia ficción porque no quedaba muy claro de qué manera viajaban en el tiempo y tal. A diferencia de en este libro, que H.G. Wells, en las primeras páginas del libro básicamente te habla de las 4 dimensiones, largo, ancho, alto y el tiempo, y de cómo podría funcionar una máquina del tiempo. Que sea real o no ya es otra cosa, pero que el tío te lo establece de forma científica, en plan de, mira, si esto funciona así, esto podría ir así. Que se haya equivocado o no es otra cosa. Ahora, que lo ha hecho científicamente, sí, totalmente. No ha dicho, como había novelas también de, yo qué sé, por poner otro ejemplo de otra cosa, dice, Julio Verne fue el primero en escribir una novela de viajes a la luna, de forma científica sí. El tirano de Bergerac se subió en un barco que volaba y llegó a la luna en una novela, pero es que eso no es ciencia ficción, eso es magia.
Todavía hoy sería magia, porque un barco que te lleva a la luna está la cosa complicada. Una nave sí, pero un barco está complicado. Y sí, realmente la forma de describirlo y la forma de en cómo se desarrolla lo que sucede en la novela no tiene nada que ver con otras obras de fantasía, que no voy a decir, obviamente, ni que sean mejores ni peores, sino que son géneros distintos con otras herramientas. Unas están muy apegadas a la ciencia y las otras, pues obviamente no. Y claro, Verme, yo creo que lo comentábamos antes de empezar, que es un autor que, a pesar de que haya predicho, voy a decir predicho entre comillas, porque al final yo sí tengo imaginación y tengo un poco de conocimiento de dónde estoy, pues puedo predecir muchas cosas que realmente no estoy prediciendo. Digo, bueno, pues pasará eso, ¿no? También nos decían, Verne predijo la utilización de teléfonos móviles. No, Verne vio lo que estaba pasando y dijo, con este desarrollo tecnológico a lo largo de los años, pues al final las máquinas se van a hacer muy pequeñas y las vamos a llevar en el bolsillo y las vamos a utilizar. Bueno, predijo, entre comillas. Pero sí, es un poco más tirando a la fantasía, no menos interesante, son cosas diferentes. Y quizá Verne es un poco, está un poco más interesado en las aventuras, más que Wells. Wells le gusta mucho el tema de la reflexión científica, casi la filosofía de la ciencia prácticamente, porque hay momentos en esta novela, en La máquina del tiempo, que prácticamente presenta una teoría casi pareja a la de la relatividad de Einstein, y creo que Einstein publica la teoría de la relatividad general en el 1900 y poco. Sí, O al 1905 o 4, una cosa así, no me acuerdo exactamente, o sea, 10 años después. Y lo que esto me lleva a mí a pensar es que, obviamente no voy a decir que Wells cojo la pluma y me invento esto, lo desarrollo yo, sino que el pensamiento de la época, en el pensamiento de la época estaba dentro ya ese tema del tiempo, ¿no? Que se puede ir para atrás, para adelante, que se puede retorcer y todo el tema. Y que Wells lo que hizo fue explotar esas ideas y plasmarlas con su gran imaginación y su capacidad, pues en su novela. claro. Y Einstein lo hizo, pero ya haciéndolo de otra manera muy distinta, que es ya más apegado a la ciencia, e incluso hoy en día, pues son dos teorías que son muy importantes dentro de la cosmología y demás. Y pues eso, es la gran diferencia creo que era esa, que Sí, bueno, sí, sí, bien. adelante. Añadiendo un poco lo que tú has dicho, realmente Julio Verne, que era un tipo cultísimo, que tenía una gran biblioteca, a él lo que le gustaba era hacer novelas de aventuras y luego también dentro del espíritu de la época, hay que ver las cosas dentro del contexto, pues sus novelas las documentaba bien de forma científica. Yo me acuerdo cuando me sorprendí un montón en Viaje al centro de la Tierra, la parte en la que están en Islandia, cómo te describe el tipo, todos los tipos de rocas que se van encontrando, que él no las ha visto nunca en la vida, pero lo ha leído en libros y sabe el tipo de rocas que hay en Islandia. Quiero decirte, que él hace novelas de aventura científicas porque le gusta la ciencia, porque ese es el espíritu de la época. Si es verdad que es visionario en el sentido de que a veces prevé cosas que luego se cumplen. Eh, pero H.G. Wells, también H.G. Wells fue profesor, como luego comentaré. Entonces, a él le interesa, sí, contar buenas historias, pero le interesa un poco hablar de los temas que le interesan. Le interesa hablar de ciencia, le interesa hablar de la sociedad y de una serie de cosas. Y entonces, él más que, aunque haya aventuras en sus novelas, lo que pretende es contarte historias en las que te va metiendo como moralejas, por decirlo de alguna forma, donde ves tú sus visiones positivas o negativas de la ciencia, de la sociedad, y de eso, por ejemplo, hay mucho en La máquina del tiempo. Sí, bueno, en La máquina del tiempo, en La isla del doctor Moreau, en El hombre invisible y seguramente que en unas cuantas más. Claro, lo que decías tú de que lo de que le gusta moralizar, que tener un fin moralizante en sus obras es poco un fin didáctico, eso le viene por su faceta de docente. Lo que quiere él, de alguna forma, es enseñar a través de sus obras. Quizá Verne lo único que quería, tampoco lo sabemos, no conocemos sus intenciones, pero quizá lo que Verne quería era entretener y divertir al lector.
e ilustrarlo con ciertas cosas, como lo que dices tú de las rocas. Al final no hace falta que te leas un tratado de geología para aprender de rocas, te lees el viaje al centro de la Tierra y ya está, y seguro que es más entretenido. Bueno, seguro no, lo es. Y claro, con Wells, aparte de que escribe, yo creo que muy bien, es bastante... no hace descripciones demasiado extensas ni demasiado pesadas, sino que se dedica a describir lo estrictamente necesario y así pues como que te mete mejor en la trama. Pero bueno, eso ya también es gusto de cada uno. Es bastante conciso, quería decir. Pues claro, gracias a eso quizás es capaz de transmitir mejor pues el fin moralizante que él quiere. Y moralizante en un sentido de que quiere enseñar, porque es un profesor, no me acuerdo bien de que es un profesor, ahora te pregunto sobre su vida, ya empezamos a hablar de él, pero aparte de ser un profesor, quiere enseñar y aparte de eso como que quiere hacer una crítica social en muchas de sus obras, una crítica política, e incluso incide mucho en el tema de la industrialización. El siglo XIX es un siglo, finales del siglo XIX y mediados, están obsesionados con criticar la industrialización. Y ahí tenemos como prueba el Manifiesto Comunista de Marx, tenemos el Capital, tenemos los manuscritos sobre historia económica o no sé qué, la crítica a la ideología alemana, bueno, un montón de cosas de Marx. Tenemos a Bakunin por ahí, tenemos a Proudhon y tenemos a Wells. Y tenemos a Comte, o sea, tenemos una gran cantidad de autores en la época que se dedican a criticar o analizar un fenómeno que no tiene precedente, o sea, es algo que va a cambiar el mundo de arriba abajo, como nada lo ha cambiado antes. Y ya, bueno, si quieres comentar algo de esto, te dejo, pero ya te paso a ti para hablar de la vida un poco de Wells y un poco de sus características. Y tampoco nos explayemos mucho, pero bueno, un poco a ver cómo era este personaje. No, nada, comentaré también una cosa que has dicho, una cosa que se me ha venido ahora, que fíjate, si él no es descriptivo, que en esta novela y en alguna otra más, el protagonista no tiene nombre. Si tú lees una novela de Julio Verne, te salen los nombres, los parentescos y todo. Aquí es el viajero en el tiempo y ya está. Te salen nombres de otros personajes menos importantes, pero el protagonista es el viajero en el tiempo y ya. Pero bueno. En cuanto a la vida, pues voy a intentar ser breve porque la verdad que este señor hizo muchas cosas. Primero voy a hablar un poco de la persona, ¿vale? Pues este señor nació en una familia numerosa, no sé cuántos hijos fueron, pero él era el tercer hijo varón, lo que pues supongo que me indica que hubo más hijos. Era una familia de clase media-baja, que en aquella época las familias de clase media y baja, y sobre todo si eran bajas, estaban muy empobrecidas con todo el tema de la revolución industrial y todas estas cosas, y eso le marcó mucho en su obra. Luego, como su padre tuvo algún tipo de accidente, bueno, él tuvo un accidente de niño, a los 8 años así, y eso, el padre le traía muchos libros de la biblioteca y eso lo aficionó a la lectura y le hizo un gran lector, lo que luego le vendría muy bien en el futuro. Y entonces, luego su padre fue el que tuvo el accidente y los hijos tuvieron que trabajar y él estuvo en diferentes oficios, pero como era un tipo bastante inteligente, consiguió una beca. Tenemos que pensar que en aquella época solo había dos tipos de personas que iban a la universidad, los ricos y los que tenían becas. O sea, dices tú, Y los curas, ¿no? bueno, los curas. Los que estudiaban para curas, que solían ser hijos de nobles normalmente. Normalmente sí. Pero eso de que tú digas, pues mi padre, yo qué sé, mi padre es jardinero y mi madre es profesora, pues yo voy a la universidad. Eso en aquella época era una cosa impensable. Si tú eras hijo de trabajadores, acababas haciendo trabajos también. O sea, mi padre, yo qué sé, trabaja en una cuadra, pues tú vas a trabajar en esa cuadra también. Entonces, él, como era muy inteligente y leía mucho y leía muy bien, pues le llegaron a dar una beca. De hecho, es curioso que antes de estar en la universidad tuvo diferentes trabajos y dos de sus novelas, una se llama The Wheels of Chance, las ruedas del cambio, y otra The Story of a Simple Soul, están un poco inspiradas, estas no son de ciencia ficción, pero están inspiradas en la vida de el típico trabajador
digamos, de manual y tal y cual, y es un poco crítica social. Luego, como fue muy buen estudiante, pues eso, estudió en el Royal College of Science de Londres, en el Colegio Real de Ciencias de Londres, en el 87. Hizo varias cosas aparte de eso. Fundó una revista de ciencia que existe todavía, de Science School Journal, pues la revista de ciencia de la escuela, que fue muy importante y que sigue existiendo hoy en día. Y bueno, él estudió biología, tenía una forma de pensar un poco, y mientras él estuvo estudiando empezó a escribir sus primeros relatos, luego cuando empezó a dar clases escribió más, de forma así personal, solo 3 apuntes, pues tuvo una relación con una señora que se llamaba Rebecca West, que al parecer era una... Duró 10 años esa relación, pero tuvieron un hijo y era una feminista muy, muy famosa. Eh, Luego él ya más mayor, cuando contrajo tuberculosis, se lo abandonó todo y se dedicó a escribir. Y bueno, vivió 80 años, del 66, si no recuerdo mal, pues espérate que te lo digo, del 66, de 1866 a 1946. Y ya por último, para decirte, pues se le considera 3 cosillas solo. Padre de la ciencia ficción junto con Julio Verne, aunque de eso hablaremos porque tengo un par de cosas que decir sobre eso. Eh, y luego, por otro lado, pues él escribió más cosas, aparte de ciencia ficción, crítica social, biografías, sátiras. Estaba muy interesado por el tema social porque por su formación científica era darwiniano, en el sentido de, bueno, para el que no lo sepa, darwiniano son los que creen en la supervivencia del más apto, no del más fuerte, a diferencia de lo que mucha gente piensa que es, no es el más fuerte, el más apto. Y por otro lado era socialista, era bastante socialista y por eso en sus obras hay muchas críticas sobre la, la cuestión social. También al principio era un poco pacifista, pero no del todo, pero después de ver lo que pasó en la Primera Guerra Mundial se volvió pacifista del todo y ya estuvo en contra de todo tipo de guerras, pero al principio era pacifista en plan de, bueno, que no creía en la violencia como cosa normal, pero que de vez en cuando podía haber excepciones que pudieran ahí pues justificar, pero después de la Primera Guerra Mundial dijo no, esto no puede seguir así. Y ya por último, pues como es la parte de tuberculosis, el hombre tuvo diabetes, la ONG a la diabetes en el Reino Unido, Diabetes UK, la fundó él. Y nada, por decir un último detalle, que tiene un cráter en la Luna, que le pusieron su nombre en los 70 creo, pero en el lado oculto de la Luna. Lo digo por si alguien tiene curiosidad de verlo, que no lo va a poder ver, pero que ese cráter existe. Y escribió varias novelas como la que vamos a hablar hoy, La máquina del tiempo, relatos, La isla del doctor Moreau, que está muy bien también, que denuncia un poco lo que podría ser la ciencia genética, quizá, el hombre invisible, la guerra de los mundos, sin la cual no tendríamos no tendríamos muchas películas de las que tenemos de invasión alienígena. Y poco más, por lo que puedes ver, el hombre, pues la verdad es que tuvo una vida bastante completa. Y yo creo que al final de su vida llegó a dirigir una película también. Sí, basada en una novela. Era una distopía, una cosa así, que Sí, era El paso de los días, no me acuerdo bien cómo se llamaba. sí, no me acuerdo del nombre, pero sí, yo Voy a sí mirar. conozco la existencia de esa película. Sí. Eh, y además lo hizo en reacción a la película de Metrópolis, creo, porque le pareció que Sí, era una visión del futuro que él no,
no la veía demasiado correcta y por eso hizo la película esta, sí, pero no me viene ahora el título. A ver, voy a mirar por aquí. Pero bueno. A ver si lo encuentro. Bueno, lo veo por también, a ver si... Eh, pues eso, así que yo, aparte de eso, mientras estuve buscando, animo a nuestros oyentes a que se lean La máquina del tiempo y si quieren verse alguna de las películas también, pero que se la lean porque es un libro muy cortito, sus novelas suelen ser cortitas, pero están llenos de contenido. Ahí no hay ninguna página desaprovechada. No pasa con algunos libros que a lo mejor te lees y dices tú, esto se lo podían haber ahorrado, ¿no? Yo creo que ahí está todo medido y cuenta todo lo que quieres contar. No sé si era Visions of the Future, no me acuerdo bien. Podría ser, sí. Espérate que lo mire yo también. Visiones Pues ahora no la encuentro, ¿eh? Ah, mira, aquí creo que era. ¿Has encontrado? Eh, A ver, tiene que andar por aquí. pero bueno. Eh, pues Acto. nada, Nada, ¿tú ya lo has encontrado? pero bueno, da igual. Era un estilo así como Metrópolis, era una distopía en la que, en una sociedad futura muy inspirada en lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, pues él, pues, o sea, describía los medios de control que se usaban con la sociedad y cómo se relacionaba la gente y demás. Una película larguísima y tenía un nombre así como The Day of Tomorrow o Time to Come o una cosa. Creo que era Time to Come, ahora que lo digo, sí. O Sí, Times to Come o una cosa así. sí, Y bueno, eso. Una película distópica estilo Metrópolis, estilo un poco Gattaca y todo este tipo de películas. O incluso inteligencia artificial o todos estos temas. Pero creo que la película no es muy buena. Pero bueno, Wells puede decir que dirigió una película de cine después de haber escrito todo lo que escribió y de haber hecho todo lo que hizo. y se llama Things to Come. Things to Come, exactamente. Del 45, una cosa así, ¿no? O 44. Aquí dice que es del 36. Ah, pues del 36, aún antes, vale, vale. Mm, O sea, tendría 70 años, tendría. Bueno, no era tan mayor cuando lo vi. no, Y nada, era eso, esa película, que incluso, aparte de todo lo que comentaste, aparte de ser profesor, de ser escritor, de haber fundado esa sociedad de la diabetes, de haber fundado esa sociedad, o sea, esa revista de ciencia en donde había estudiado en Londres, de haber hecho todo lo que hizo, pues aparte de eso, también dirigió una película que dura también, creo que casi 3 horas. Una película bastante larga. No tanto como Metrópolis, pero bueno, le llega. Y bueno, ya que estamos, pues tenemos que empezar a hablar de la novela en sí, ¿no? El argumento de la novela, básicamente, ¿cuál es? Así a modo de resumen. bueno, básicamente es que un señor pues crea una máquina del tiempo y con ella decide viajar al futuro para, pues no quedan claras las intenciones del todo, pero básicamente se deduce que para ver qué ha sido la sociedad humana. De hecho, al principio, cuando está iniciando el viaje, se ve que al principio va muy despacito, luego va acelerando la máquina y ya es cuando decide dar un gran salto para ver un futuro lejano, para ver lo que le depara a la humanidad y para, bueno, es una especie digamos, de viaje de exploración, pero en vez de en el espacio, en el tiempo y esa sería la línea central y luego pues debido a esto le pasan una serie de cosas y conoce a una serie de personas, pero básicamente es eso, es un señor que decide viajar al futuro
para ver qué se encuentra, básicamente. Y claro, no sé si lo comentamos ya en directo o no, pero igual lo comentamos antes. El tema de que el protagonista de la novela, ¿cuál es la característica tan peculiar que tiene? Que no tiene nombre. Exactamente. Yo creo que prácticamente en ninguna novela que leí el protagonista no tiene nombre. Puedo hacer un poco el juego con la película de John Carpenter, de They Live, que el protagonista nunca se dice el nombre y se habla de que se llama Nadie o una cosa así. Pero bueno, Nadie al final es un nombre y este no tiene nombre en ningún momento. No, no. Y aparte, ¿cuál es el tema también? Que es un científico de finales del siglo XIX, me parece, creo que es físico, y Sí, que pues está investigando este tema y charla con sus colegas de profesión y lo toman todos por loco, ¿no? Como le pasa en el caso, como pasa en el caso del doctor Frankenstein también. sí. Está obsesionado con este tema del trasplante de cerebro, de la electricidad que se pasa a los muertos para resucitarlos y todo esto, galvanismo creo que se llamaba esta historia. Y claro, todos se ríen de él, y incluso en las charlas que da en clases todos se ríen de él, este tío está loco, este no sé qué, este no sé cuánto. Y al final pues es capaz de crear, no voy a decir un monstruo, porque al final el monstruo es el que lo crea, no el creado, es el que se comporta realmente como un monstruo. Que no se comporta como un humano es realmente el humano, y el otro, que es un bicho deforme y demás, es el que quiere ser humano pero no le deja. Y en el caso de Wells no tenemos este mensaje, ¿no?, de aceptación social y demás, como pasa con Frankenstein, pero es parecido. Un grupo de colegas de profesión, que son todos físicos, pues Wells comenta, bueno, Wells no, este científico, que para mí, no sé si para ti también, está inspirado 99% en H.G. Wells, Tampoco sé. le cambias la física por la biología y prácticamente es Wells. Incluso las ideas que transmite, casi cuando comentabas tú un poco de la vida de Wells, son un poco las que transmitía Wells también, las que defendía Wells también. Y este científico, pues, está desarrollando unas teorías, está pensando en ella, haciendo sus cálculos y demás, y es capaz de construir una máquina del tiempo. Y nadie le cree, pero al final es capaz de viajar en el tiempo. Y bueno, le va pasando todo lo que va pasando. Y veo esas cosas tan horribles en ciertos momentos que al final dice, quiero volver ya, no puedo estar aquí más. Claro. Pero sí, es muy interesante. Y yo, aprovechando uno de los temas de la novela, te voy a hacer una preguntilla que se acerca mucho a tu campo, porque uno de los temas que trata o que debate con sí mismo o con el lector en la novela es el tema del ocaso de las civilizaciones, ¿no? Como el tema de que las civilizaciones históricamente, yo no voy a decir todas, pero la mayoría que conocemos tienen un punto alto, ¿no? La época dorada, podemos llamarlo así, y luego a partir de ahí, pues se acabó. Eso se puede mantener un tiempo, pero luego se cae y ahí todas las civilizaciones, Roma, Grecia, Egipto, yo qué sé, elige una, al final caen. Entonces, básicamente eso es uno de los ejes centrales de la novela, porque cuando él llega precisamente es en el momento que la gran civilización humana, por las razones que sean, que tampoco queda muy claro, pues se ha caído. Y no sé qué tienes tú que opinar al respecto. Hay una cosa bastante curiosa, que en los siglos finales del XVIII, mediados y principios del XIX, hay un grupo de pensadores que se llaman los sansimonianos, que están inspirados en las teorías que desarrolla el abad de Saint-Simon, no me acuerdo ahora el nombre, y que Comte, el escritor del positivismo y demás, pues, bueno, y filósofo y científico y todo lo que sea, pues está muy inspirado en las teorías de esta gente y desarrollaron una teoría que con respecto a las civilizaciones, al desarrollo, al alce y al declive, que se llama la ley del péndulo. Y ya imaginarás lo que es la ley del péndulo, es decir, la civilización empieza y con el péndulo baja y ahí entra en declive, luego viene otra, vuelve a empezar y vuelve a bajar con el péndulo. Entonces la teoría que tenían estas personas es que toda civilización empieza en un momento álgido o llega un momento álgido, baja, boom, luego viene otra, sube, luego viene otra, baja y así sucesivamente. Hay picos
y suelos. Y yo creo que Wells en parte recoge eso y en parte recoge también un poco una interpretación un poco más hegeliana y un poco más marxista, ¿no? Que al final, pues, todas las civilizaciones en las que existen clases, pues todas estas civilizaciones, la situación se revierte y entonces o la civilización entra en declive o se forma una nueva civilización. Sí. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo en Hegel del amo y el esclavo. El amo al final es el que tiene más poder en el estado de naturaleza, entre comillas, y es el capaz de someter al esclavo para que haga todo. Pero el amo, de tanto someter al esclavo y de dejar de hacer los trabajos que hacía antes, se vuelve inútil. Él lo único que hace es poseer las cosas, pero quien las trabaja y quien sabe hacer todo es el esclavo. El amo se olvida. Y el amo llega a un punto en su vida que no es capaz de freír un huevo. ¿Quién es el amo? El burgués, en este contexto. ¿Y quién es el esclavo? El proletario, los trabajadores, la gente normal. Entonces los proletarios que saben hacer todo, pues son capaces de revertir la situación y de enfrentarse al amo y de derrocarlo. Entonces lo que hacen es que la civilización colapse, puede colapsar para bien para ellos o al final colapsar completamente, porque ellos no son capaces de satisfacer las necesidades que tiene una civilización. Y esto yo creo que Wells, con ese tema de cómo se revierte la balanza, que los trabajadores acaban por ser esos monstruos asquerosos, los Morlocks se llamaban, ¿no? Que viven bajo tierra y que se comen a los Elohim, que este nombre me suena mucho a un nombre bíblico, me recuerda mucho a Elohim, seguramente algo tiene que ver, no creo que sea casualidad. No sé qué tiene que ver, pero seguro que algo. Y se comen a estos Elohim, que los Elohim al final son estas personas que en el tiempo pues eran los propietarios, los burgueses, los nobles también incluso, ¿no? Que se dedicaban a rascarse la barriga y a vivir de rentas y a vivir del trabajo de otros. Al final lo que hace Wells es cuidado, porque mira cómo vais a acabar si seguís así. Es decir, quizá los proletarios no se transformen en estos bichos que me recuerdan a mí a los nivelungos. Quizá esto, que a lo mejor también está inspirado en eso, no voy a decir que no. Quizá no pase eso, pero si seguimos así, os vais a volver completamente inútiles y mirad lo que os van a hacer los de abajo, os van a devorar. Así que espabilad, empezad a equilibrar un poquito las cosas y a lo mejor no va a pasar eso. Yo la lectura que le vería me parece fantástica. Para mí es lo más aprovechable del libro, perdón, que me parece que tiene muchas cosas aprovechables, la verdad. Sí, sí. Bueno, lo de que has dicho de los Elohim, no lo sé, pero todo apunta a que tiene que ser algo así porque, digo al nombre, porque ahora que recuerdo que los describe así como un poco los típicos, imagínate los angelitos estos que dibujan que hay pintados en las iglesias así, que son así como niños muy bonitos y tal, pero totalmente, o sea que quizás por ahí viene su cosa de divinidad, lo que pasa que, pero es solo el físico, de que son gente que les ve guapas, porque en realidad luego son unos inútiles, como has dicho, de hecho, tan inútiles que son, es que su único fin se convierte en ser ganado, en ser alimento de los otros, esa es su única función, porque es que no valen para nada más, pero es que es un poco eso que tú has dicho. En realidad, si al final todo te lo hace otras personas, si esas personas al final se revelan como podrían pasar, pues es que tú no sabes hacer nada, entonces no eres nadie, no vales nada. Entonces sí, yo creo que está ahí un poco ese toque de atención de decir, cuidado, que ya el tema de la revolución social de los obreros ya no es solo que estos señores se puedan rebelar y puedan conseguir una serie de cosas, es que como vosotros no sabéis hacer nada, nobles británicos y burgueses, porque lo único que hacéis es ir a fiestas y hablar de lo bien que va a la fábrica, que te la dirige un señor, porque no la diriges tú, porque tú solo has puesto el dinero que has heredado de tu abuelo, pues en realidad si un día ese señor se reúne con los obreros y dice a este noble le vamos a mandar por saco, ahora qué haces si tú no sabes, pues como tú has dicho, ni hacer un huevo frito, si no sabes ni atarte los cordones. Entonces, es el tema, es que no solo
que los obreros puedan conseguir esta serie de cosas. Es que les está diciendo a los nobles y burgueses, altos burgueses británicos, pues señores, es que esto puede pasar, es que puede pasar, y si pasa, vosotros, o sea, si esta gente triunfa, vosotros no tenéis nada que hacer, no tenéis nada que ofrecer para, digamos, frenar esto. Entonces, poco menos que os convertís en ganado. Y sí, me parece una reflexión bastante interesante, aunque hay muchas más, claro. A ver, yo por momentos cuando lo leía, yo decía, a ver, esto es una prolongación del manifiesto comunista, o sea, la lectura que le estaba dando yo, lo estaba leyendo, veía lo que estaba pasando con el trasfondo del siglo XIX y sabiendo que Wells es una personalidad reconocidamente socialista, dices, a ver, esto es la prolongación del manifiesto comunista tal cual. O sea, estás aquí escenificando la lucha de clases, pero a niveles mastodónticos y en otro tiempo histórico, que es la grandeza de la ciencia ficción, ¿no? En un tiempo histórico muy futuro, lo que hacemos es trasladar problemas que al día de hoy no son tan graves, pero en ese momento agravarlos para que nosotros seamos capaces de mirarnos a ese espejo, que es como estos espejos del circo que nos deforman. Ese espejo nos hace todavía más grandes. Pues es la grandeza que le veo yo sobre todo a este tipo bueno, de cine no, de cine también, pero este tipo de novelas. Y claro, ahí, cuando hablamos de esto, de los Morlock, de los Eloi, de cómo se rebelan contra los Eloi, que los Eloi al final se vuelven mascotas y se vuelven objetos de caza de los Morlock, incluso creo que pierden la capacidad de habla. O solo son capaces de gruñir, o hablan muy poco, una cosa así rara, no me acuerdo muy bien. Tenían un lenguaje muy básico. Él se comunica con una de los héroes que se llama Wina. Wina, sí. Y que él da la impresión de que ella está enamorada de él, pero él la ve un poco como una niña porque dice, es que es simple. Y entonces sí creo que tenían una especie de lenguaje, pero muy básico, que solo era capaz de explicar conceptos muy básicos, que a él cuando intentó comunicarse con ella y le intentaba explicar cosas, no, la mayor parte de ellas no las entendía porque no tenían palabras para eso, se había perdido, o sea, tenían a lo mejor palabras para tipo cosas, yo qué sé, comer, dormir, tal, pero si tú le vas a decir a lo mejor, pues, yo qué sé, me siento un poco, pues, melancólico, pues te va a decir, ¿eso qué es? ¿No has comido? ¿No has dormido bien? No tienen esos conceptos. Claro, ¿no te recuerdas un poco también a la relación entre Nova y el personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, a quien interpreta a Charlton Heston en El planeta de los simios? Taylor. Taylor, eso, exactamente. Incluso bueno, la novela no sé si la llegaste a leer, yo la leí, aunque la relación es mucho más profunda que esto, la forma de interactuar que tienen también es muy parecida. Solo que en este caso, la humana de este planeta, que al final resulta que no es un planeta diferente al nuestro, sino el mismo, pero en el futuro también se produce también un viaje en el tiempo, no sabe hablar. Aparte de que se produzca un viaje en el tiempo, se produce también un cambio en el dominio, en la clase dominante. Al final, en el caso del planeta de los simios, son especies, no clases, pero al final cuando una especie somete a la otra y le da la capacidad a esa segunda especie de parecerse mucho a la primera, casi estamos hablando de una lucha de clases, no de especies. Sí, y entonces como que los simios, como lo decías tú en el podcast que habíamos hecho, simbolizaban un poco lo que sería el proletariado, las clases más bajas, las clases trabajadoras y demás, y los humanos representarían pues los explotadores, ¿no? Esas personas con ese dinero heredado que no rascan la barriga y que se dedican únicamente a mandar y a intentar sacar rédito del dinero que tienen de la forma más fácil posible. Y si tienen que machacar a los demás, los machacan. Pues en este caso me parecen paralelas y, hombre, Pierre Boulez, que era una persona bien, bueno, letrada, una persona culta y demás y bien informada, yo creo que leyó a Wells y dijo, yo quiero hacer algo parecido, leyó La máquina del tiempo y dijo, yo voy a hacer lo mismo pero con monos, así hablando mal y rápido. Y le salió algo parecido, la verdad.
Son de lecturas diferentes y tienen sus cosas muy diferentes, pero son dos novelas que a mí se me parecen muchísimo. No sé si a ti también se te parecen tanto, pero a mí me parecen que la crítica va justo en la misma línea. Sí, se parecen en muchas cosas, luego también tienen sus diferencias, pero sí se parecen en muchas cosas. Y luego en el sentido crítico, sí, totalmente tienen esa crítica de la sociedad capitalista, por decirlo de alguna forma, y de dónde puede acabar esto, o de los males de esta misma sociedad. Pero en el caso de Pierre Boulez, tú conoces más la vida de él y entonces ahí podrías decir por qué sería eso. En el caso de H.G. Wells sí te puedo decir, porque un poco por lo que te he enunciado cuando hemos hablado de la vida, es que este señor era de una familia que malvivía de una tienda que su padre cuando tenía 12 o 13 años dejó de trabajar porque era así en aquella época, la pensión por invalidez no existía, no trabajabas, no cobrabas y entonces pues él y sus hermanos se pusieron a trabajar mientras él estudiaba, a diferencia de creo que sus hermanos no llegaron a estudiar, que era lo normal también, porque ellos tienen bastante con el trabajo, ¿no? Pero él sí seguía estudiando, entonces él, imagínate tú, ahora ese señor que ha venido de lo más bajo, que se va a la Universidad de Londres, rodeado de hijos de altos burgueses, de marqueses, de no sé quién, de gente que no sabe escribir la O con un canuto, y él que ha venido de los más bajos, que ha trabajado en diferentes tipos de trabajo, que ha estudiado, que ha leído 20.000 cosas, claro, dice, pero es que esta gente son como ovejas, o sea, a esta gente les quita sus títulos, les quita su poder, ¿y qué hace? Y ahora resulta, yo no te digo ni en la selva, en un bosque, no son capaces de salir. Sí, sí, va por ahí completamente, cierto, sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué más podemos comentar de la novela? Podremos decir, por ejemplo, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Que inaugura la temática de los viajes en el tiempo y el tema de que inaugura la ciencia ficción ya es algo más complejo, ¿no? No sé qué decías antes que querías hacer como una comparación entre Verne y Wells. Sí, Claro, no, ahí estaría. Es bastante complicado porque Frankenstein también tiene lo suyo. que ese es el tema, o sea, si vamos a hacer, o sea, tradicionalmente se ha considerado que H.G. Wells y Julio Verne son los padres de la ciencia ficción, que yo no lo niego y además ahora entraré en ello, sobre todo en H.G. Wells, pero si hay que ser estrictos, y esto es como en las carreras, el primero es el que llega primero, ¿vale? No, tú dices, no, pero es que estás entrenado más. Digo, sí, pero llega el segundo. No, aquí no cuenta lo que tú hayas entrenado, que tú ya te hayas esforzado más o menos. Entonces, la primera novela de ciencia ficción que se considera novela de ciencia ficción se escribió en 1818, que es Frankenstein y el moderno Prometeo de Mary Shelley. Entonces, en ese sentido, la madre de la ciencia ficción se debe considerar que es Mary Shelley. Ahora bien, eso no quita que a estos señores no se les puede considerar también padres de la ciencia ficción, por lo que voy a explicar ahora. Pero la primera, la que llegó primero, es Mary Shelley. Entonces, como madre de la ciencia ficción está ella. Y después, grandes escritores también, H.G. Wells y Julio Verne, que si bien no inauguraron el género, sí que inauguraron muchos de los subgéneros dentro de este género. Por ejemplo, uno lo hemos dicho y es con esta novela, el género de viajes en el tiempo lo inaugura H.G. Wells, pero es que con la novela de El Doctor Moreau inaugura también el género este en el que se trata de... Es, inaugura sí un poco la ciencia genética, ¿no? Y Sí, también un poco, yo no diría que lo inaugura porque en Frankenstein ya se toca el tema del transhumanismo, que luego se va a tocar en La Mosca y en otras películas también por ahí, y en otras novelas, como en y Blade Runner también. también. Y entonces eso también, pues yo qué sé, es que toca muchos temas, digamos, inaugura diferentes subgéneros. El hombre invisible también es pionera de un tipo de ciencia ficción, digamos, quizás la ciencia ficción de llamarlo, que no sabría qué decir, pero sí,
los hombres con cualidades superiores, o por ejemplo he hablado también un poco de otra novela bastante buena de él, la Guerra de los Mundos, que inaugura el género de ciencia ficción alienígena, sin el que me dirás tú que habrían visto esos estadounidenses de los años 50 y 60 en esas salas de cine que ponían chorrocientas películas de invasiones de alienígenas. Pues todo viene de la Guerra de los Mundos. ¿Y qué sería de Phantom sin el género ufológico también? ¿Dónde estaría ahora? Pues sí, pues sí. Sí, realmente las películas, a ver, siempre hubo relatos sobre extraterrestres y demás, pero eran de otra manera muy distinta. Y a partir de lo que hace Wells, se empiezan a entender e interpretar de otras formas muy diferentes. O sea, Wells, el relato que desarrolla en la Guerra de los Mundos y demás, parece una crónica que se podría decir hoy en día. Luego también tiene un tema, bueno, se hizo la adaptación esta a la radio, ¿no? Que causó un Sí, revuelo enorme, que fue de de Orson Welles, pues, sí, en sí. el 30 o no me acuerdo bien, 30 y algo. El Sí, 31 de octubre, me parece, una cosa así, no me acuerdo bien el día que fue. Que sí, hasta la gente se suicidó y todo. 30 de octubre porque era un especial Halloween, pero ya lo comenté yo en otro podcast. El hombre hacía adaptaciones a la radio de programas de novelas clásicas, pues si Julio César, pues Viaje a la Luna de Julio Verne, pues en Halloween, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, ¿qué si hacemos esta de la Guerra de los Mundos que a la gente le da mucho miedo? Pero que era un programa que se sabía que era todos los domingos y tal, y que además dijeron varias veces durante el programa que esto es ficción, pero aún así, pues esos oyentes que a lo mejor lo cogieron a la mitad y no pillaron los avisos y tal, como en aquella época la radio era la tele y el internet de entonces, pues mucha gente se creyó que era un noticiario que te estaban informando de que los alienígenas estaban tomando la Tierra. Entonces, tú imagínate, eh, oye, ¿te has ido? No, Eh, no, se me fue la cámara, no sé por qué. vale. Yo estoy aquí. Tú imagínate ahora, pues, por ponerte ahí a nuestro querido Fantomes, que ahora sale en un telediario que... Bueno, en un telediario no, porque no era un telediario. Tú imagínate que nuestro querido Fantomes que coge ahí un programa de radio que crees que es un telediario en el que escucha que los alienígenas acaban de aterrizar en diferentes puntos del mundo. Por ejemplo, hay una nave que ha aterrizado en Vigo y que se dirige para Ourense. ¿Qué hace ese hombre? Pues se hace un agujero y se mete dentro. Sería un peligro dejarle un programa de radio a Fan. Sí. Pero sí, aparte, no sé si podría decirse que inaugura este subgénero de la ciencia ficción que es el steampunk, ¿no? Como la ciencia ficción medio victoriana, una cosa así. O ya se inauguraría antes. Eso sería yo, a ver, yo tampoco soy crítico, pero yo sé, aunque sí tiene bastante, eso sería entre él y Julio Verne, porque Julio Verne tiene un montón de steampunk también, aunque no sea, bueno, sí tiene novelas victorianas que pasan en Inglaterra y otras en América, pero yo creo que ahí eso sería entre los dos, porque también eso, Julio Verne tiene mucho de ciencia que parece muy futurista, que parece muy moderna, pero claro, para la época, porque luego lo miras hoy en día y dices, pero bueno, esto se está moviendo por una máquina de vapor o sus cosas así, o hay, por ejemplo, me acuerdo una novela de que un pueblo vivía en el aire, sí, pero vivía en una especie de barco que tenía así como el helicóptero, sus hélices o una cosa así, que los mantenían en el aire, pues eso sí es ciencia, la idea es súper futurista, pero en realidad se basa en ciencia de aquella época, que el helicóptero, pues si no había salido ya, no salió tiempo después, pero que eran conceptos muy... Y ese es un poco el steampunk, y eso es muy Julio Verne, también es H.G. Wells, pero muy Julio Verne. Es el castillo ambulante, ¿no? Parece como lo describes, digo, es un poco así. Y un poco sí. Y entonces, sí, son padres, por eso digo que digamos que la que abrió la veda fue Mary Shelley, pero
ellos sí son grandes continuadores y ampliaron y luego crearon un montón de subgéneros y algunos más que nos olvidamos dentro de lo que es la ciencia ficción. Quizá, por ejemplo, no sea H.G. Wells el padre de las distopías, no estoy seguro de ello, pero sí es de, si no es el padre, es uno de los padres seguro, pero no sé si el primero, pero es de los primeros en que habla de distopías. En esta misma novela lo que te muestra es un futuro nada alentador, o sea, básicamente lo que les está diciendo a los hombres de aquella época, y cuidado, que vale para la de esta época de tecnologías tan fantásticas y de móviles y tal, no aferréis mucho a vuestros maquinitas y a vuestros logros, que esto se va con el viento y te encuentras en la nada. Sí, exactamente. Yo creo que la distopía ya se funda mucho antes, ya casi incluso en el Renacimiento antes, pero no la distopía de este tipo. O sea, la distopía inspirada en base científica, entre comillas, voy a decir, esos yo creo que sí, que se funda con Wells. Otro tipo de distopía más literaria y demás, pues ya lo tenemos en el siglo XIV o XV o incluso antes. Pero sí, este tipo, bueno, seguro, segurísimo. Y luego, si no quieres comentar, bueno, si no tenemos nada más que comentar sobre la novela, podemos pasar a comentar algunas adaptaciones que se hicieron en el cine de esta novela. Yo voy a pasarlas así por encima. Creo que la mejor y la que más renombre tiene, incluso que es la que más cerca está, y cuando el cine se hacía de un modo mucho más teatral, aunque ya estamos en los 60, que es del 1960 la película, se llama The Time Machine, como la propia novela, y la dirige George Paul. Yo, bajo mi punto de vista, de las que vi, que son 3 o 4, es la que mejor se adapta a lo que es la novela y la que mejor capta pues la esencia de la época, la vestimenta y absolutamente todo, los decorados, la forma de ser de todos los personajes y demás, me recuerda mucho a lo que yo imaginaba al leer la novela. O sea, sería lo que yo imaginaría prácticamente cuando leo la novela, se me forma una imagen de todo lo que pasa, pues la imagen que yo tendría se correspondería bastante con esta película de George Pal del 60. Luego, su bisnieto, creo que es, sí, su bisnieto, Simon Wells, dirige otra película inspirada también en la novela, muy de cerca, en el 2002, o sea, hace 20 años ya, que también se titula La máquina del tiempo, The Time Machine. Pero yo creo que es un poco más libre. No está mal, a mí me gusta, pero como que los Morlock me parecen ciertos de ellos demasiado inteligentes y como que ese personaje afroamericano que aparece por ahí, que es eso se lo sacó de la manga, y quiero decir, Sí, eso no es la novela de tu bisabuelo, eso te lo sacaste de la manga. Está bien, la película está bien, pero eso te lo acabas de sacar de la manga. sí, de todas formas, mi mayor problema con esa película, sí, ese creo que era una especie de inteligencia artificial o algo así que salía y que es un poco que, bueno, esto a qué viene. Pero mi mayor problema es que, a diferencia de la de los 60, que lo único que hace es, digamos, eh, darle un poco de explicación, porque ya digo, en la novela no te queda muy claro por qué la sociedad humana cae en declive, aparte del hecho de lo que tú has contado del péndulo, de que las civilizaciones suben y bajan, pero no se sabe la causa en plan, pues esta civilización cayó por esto. Y en la película, como es de los años 60 y estaba el miedo nuclear, lo único que te añaden es, pues la sociedad humana cayó por esto, lo cual me parece muy bien. Y a lo mejor hoy en día, pues si la hiciéramos, pues sería el cambio climático o lo que fuera. Eso bien, pero en la película esta del tataranieto, pues si no recuerdo mal, era una cosa de la luna que se había caído en la Tierra y había tal, era una cosa así muy que me parece muy bien que como historia y como tal, pero claro, es que no hay que olvidar que una de las temáticas fundamentales, igual que está la de la científica, del viaje en el tiempo, una de las temáticas fundamentales de la novela es toda la temática social. Si tú le quitas esto por meterle una cosa que es muy efectista, de que la luna se ha caído y tal y cual, claro, ya ahí pierde, ya es un poco como lo que tú decías en Parque Jurásico de las novelas de ciencia ficción a las películas, ya
en realidad pues se te queda en otra cosa que no es lo que H.G. Wells te quiso contar. Que H.G. Wells, pues eso, te quiso contar una historia muy entretenida, pero con una serie de objetivos. Y ahí al quitarle eso, pues... Y eso es lo que me pasa un poco con esa película, que no es mala, a mí me entretiene, pero claro, a mí me gusta más la otra porque sí dice, cuidado, que por muy bien que estemos ahora, que esto se puede ir al garete y además va a ser culpa nuestra si eso pasa. Sí, eso que comentas como que exculpa un poco a los seres humanos, ¿no? Como que es algo externo, algo bueno, geológico, sí, prácticamente geológico, un desastre natural que supone un declive. Unos son capaces, como las tortugas en su tiempo, de esconderse bajo tierra, como los dinosaurios, ¿no? Como si fuese un meteorito. Claro. Y los otros no. Y entonces, pues la mayoría les pasa lo que les pasa. Luego, también los Eloy creo que los presenta también demasiado inteligentes, porque en la primera película yo es que los veo y digo, estos son los Eloy, o sea, esto es lo que yo pienso cuando leo el libro, cuando leo la novela, porque eran unos inútiles tirados en la hierba, comiendo frutas y reproduciéndose y mirando al aire, no hacían otra cosa. Sí, sí. Estos vivían en sus cabañas, andaban de salto por ahí, y creo que incluso iban a cazar. No sé si hasta alguno podía hablar con un lenguaje bastante desarrollado. Sí, Claro, me sí, parecían demasiado listos. eran muy... Pero bueno, la película, como dices, mal no se puede decir que esté, pero sí, hizo una adaptación. Yo creo que tenía un poco de celos de su bisabuelo y quería hacer una novela aparte. Es que era otra cosa diferente. Puede ser, sí, sí. Pero es eso, sí, ahora que has dicho eso, además me has recordado una parte de la novela que a mí en su momento me impactó, que es cuando él, una vez que estaba viendo a los héroes que se estaban bañando en el agua, que es ahí cuando conoce a Wina, porque él la salva, pues él ve que a Wina se la está llevando un poco la corriente y que si nadie hace nada, pues que se va a despeñar porque había una catarata o lo que fuera, pero que no era muy difícil coger a Wina, que era en plan de... Bueno, de hecho él se mete en el agua, la coge por la mano y la mete dentro, ya está, que no es que esto es que no me puedo meter en el agua porque si no yo me hago de tal. Y entonces él ve a los Eloy que se alborotan un poco cuando ven eso y luego siguen ahí tumbados en plan descansando, comiendo y tal. Y es cuando él piensa, pero, ¿en qué os habéis convertido? Pero, por favor, y se mete en el agua y ya te digo, se mete en el agua y hace así la saca. O sea, la dificultad era ninguna. Lo que pasa es que esa gente eran tan inútiles y eran tan tal que sí, esto me causa un alboroto un poco y ya me relajo, que voy a aprovechar para tirar una pildorita de hoy en día aquí, que el que se quiera picar que se pique y el que quiera reflexionar que reflexione. A mí me parece un poco como yo mismo también puedo meterme en el saco, actuamos muchas veces todos con las noticias y tal, o sea, hay una noticia, te llega un poco de revuelo, lo hablábamos un poco una vez que hablamos de la guerra, que si la guerra de Ucrania, que si la guerra de Siria, que si no sé qué, te da un poco de revuelo y ya al poco se te pasa, pero eso sigue pasando ahí, pues eso me recuerda un poco a eso, y digo lo de la guerra como podría decir cualquier cosa, ¿no? En plan de, sale ahí, yo qué sé, sequía que causa hambre en Etiopía. Y sí, normalmente el ciudadano pues dice, si no es mala persona, dice, ay, qué pena, tal y cual, pero eso te dura unos minutos o como mucho un par de días y ya después sigue habiendo sequía y hambre en Etiopía, pero que la gente está ahí. Pues esa escena me recuerda un poco a eso, los Eloy se alborotan, pero luego ahí tumbado que me quedo sin hacer nada. O sea que no tienen ni la inteligencia, pero la voluntad tampoco. Sí, sí, efectivamente. Y luego teníamos otra película que era la de Time After Time, que creo que del 79, que creo que querías comentar tú algo. Yo Sí, tengo que bajar un segundo las escaleras. Te dejo comentando, vengo ahora. vale, vale, no huya. Bueno, No pues, huyo, no huyo, ya ves. pues nada, yo esa película básicamente lo que diré es que eh, no está inspirada en la novela de La máquina del tiempo, pero no es una adaptación de La máquina del tiempo como bien podían ser la de los 60 o la de los 2000. Esta novela
esta película, perdón, que sucede en los 70, en la época que se hizo la película, pues básicamente lo que hace es, en vez de contarte la historia en la que un señor ficticio crea una máquina del tiempo, te dice, no, ¿qué hubiera pasado si el escritor de la novela, H.G. Wells, hubiera creado una máquina del tiempo y ahora resulta que tiene la mala suerte que un señor, que no recuerdo si en la película se le llega a llamar así, pero vamos, que te queda claro de que es Jack el Destripador, le roba la máquina y viaja en el tiempo. Y entonces, claro, H.G. Wells se ve forzado, creo recordar que no sé si era que tenía otra máquina aparte o que se crea otra, pero vamos, eso es indiferente, lo importante es que viaja también en el tiempo para detener a este asesino, Jack el Destripador, de que escape a la justicia y de que pueda cometer crímenes en el futuro, con la curiosidad de que, bueno, viaja a América de Gran Bretaña, no solo viaja en el espacio, creo que era América, pero podría ser de Reino Unido. Pues esta pelea, aunque me gustó mucho, la vi hace un montón de años, pero bueno, la cosa es que eso es la persecución de Jack el Destripador en los años 70, y el H.G. Wells va encontrando pistas, pero claro, el otro es muy listo y lo va buscando, y como la casa de este personaje luego ahí pues tiene un H.G. Wells un pequeño romance que en la película, y ese es un detalle que me pareció muy interesante, creo que lo vinculan con el personaje este del que hablé, de la señora Wells, que fue su esposa, que en la película dicen, claro, esta señora es feminista y es tal porque venía de los 70, y entonces cuando decide viajar con él porque lo ama al pasado, pues dice, bueno, yo me voy contigo, pero yo voy a intentar cambiar una serie de cosas sobre las mujeres y ya he hecho yo ya mi sinopsis, digamos, de la peli, la cual recomiendo. O sea, en mi top, bueno, hemos hablado de 3 películas, la primera sería la de los 60, después iría a esta, y con el perdón, espero, del nieto o tataranieto de H.G. Wells, la tercera sería la Bisnieto. nieto. Sí, a ver, es que, pero la que comentabas, la de Time After Time, yo ya la vi hace unos cuantos años. Está inspirada en la novela, pero realmente no sigue un poco lo que sería No, la novela. Pero bueno, igualmente la película está muy bien. La verdad, a mí me gustó mucho. Bueno, me recuerda, no. Ya que hablamos de máquinas del tiempo, de viajes en el tiempo y demás, si hablamos de cine, obviamente no nos podemos olvidar de Regreso al Futuro. Al final, todos los viajes en el tiempo, todas las películas en las que salen máquinas en el tiempo y demás, me remiten, no sé si solo a mí, a esa obra fundacional de Wells en el 95, de la que llevamos hablando casi, bueno, una hora ya llevamos hablando. sí. La máquina del tiempo. O sea, cualquier película en la que salga un aparato que sirva para viajar en el tiempo, da igual en el contexto en el que sea realizado, nos remite siempre a la obra fundacional, a The Time Machine. No sé si tú lo ves también por ahí. Sí, sí, pero bueno, es lógico, es el primero, es el que asentó las bases, además de una forma clara y comprensible, porque aunque sí que es verdad que la novela te explica conceptos científicos y conceptos sociales, es una novela que yo creo que puede entender cualquiera, que está escrita en un lenguaje. Entonces, claro, por un lado es más fácil basarte en lo que ya otro lo ha hecho bastante bien, ¿no? Como decía, creo que era Nietzsche, ¿no? Que el 98% de lo que uno dice, ¿no? Está basado, era plagio, y el 2% original. A veces es un poco verdad, y luego también... Sí, un poco, igual 98 no, pero sí, al final, pero como dices, si copias a uno es plagio, si copias a varios es bibliografía, ¿no? Como algo así. No, y aparte que, claro, sería también muy complicado porque, ya digo, este hombre estableció las bases de este subgénero de viajes en el tiempo, entonces, claro, tienes que ser, no, yo no voy a ofender a nadie, pero tienes que ser un gran escritor, una mente muy brillante para idear ahora todas unas nuevas normas, cuando es muchísimo más sencillo coger las normas que él ya aplicó
y adaptarlas a la historia que quieras contar, modificarlas, añadir cosas nuevas, pero basándote en las normas. Por decirlo de una forma así sencilla, es como si yo pues quito tu casa, pero quito los cimientos también y construyo una nueva casa. Pues mira, es mucho más sencillo. Si puedo aprovechar los cimientos que ya están, pues mira, todo eso que me ahorro, no tengo que... Sí, 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 claro, es mucho más fácil utilizar las mismas normas. Por ejemplo, las normas estas de la robótica de Isaac Asimov, pues si haces una película, una novela de robots en los que se tienen que comportar de cierta manera, es mucho más simple y más fácil para ti o sea, coger sus normas e incrustarlas en tu novela y aplicarlas al comportamiento de los robots de tu novela que crearte unas normas nuevas. Probablemente creas unas normas nuevas y de las 10 normas que saques, a lo mejor hay 8 que son iguales que las de Isaac Asimov. Y tú estás, oh, qué original soy, mira qué normas me inventé. Y luego lees a Isaac Asimov y dices, pero si son las mismas. Y al final, a ver, es normal que se nos ocurran cosas parecidas porque al final todos tenemos el cerebro bastante parecido. Y dentro de la civilización occidental, pues las ideas, aunque cambien de idioma y de contorno y demás, pues se parecen bastante. Si nos vamos a otras civilizaciones, el tema a lo mejor ya es diferente. Pero aún así, el cerebro es el mismo. Y la capacidad de lenguaje, de raciocinio y demás, la misma igual no es, pero es muy parecida. Pero sí, sí que pasa eso. Y bueno, yo quería, así ya para acabar, si realmente te parece a ti una buena idea, yo creo que sí que te va a parecer una buena idea. Que se escriban, aparte de que se produzca la divulgación científica y a la gente se la instruya en el conocimiento científico, que como siempre digo yo, la ciencia para mí es una herramienta, de momento funciona muy bien, entonces digamos, no voy a decir que se adapte a la realidad o que se adecue a la realidad o no, porque eso es algo que yo no voy a tocar. Pero mientras sea la mejor herramienta que nosotros tenemos para solucionar la mayor parte de los problemas que tenemos, pues oye, es lo que hay. Me da igual que por ejemplo, si la ciencia es capaz de curarte un cáncer, me da igual que lo que digan los enunciados en los que se inspiran sean verdad o mentira. Si es capaz de hacerlo, pues ya está. O sea, no hay más vuelta que darle. Y si te parece bien, que aparte de que se produzca la divulgación científica en una población entre la que yo me incluyo, que científicamente es bastante analfabeta, por desgracia somos bastante analfabetos en lo que respecta a la ciencia y en lo que respecta a cómo funciona el método científico y la propia investigación científica, si te parece bien que se escriban novelas de este tipo, estilo las que escribe Isaac Asimov, las que escribe Wells y demás, para hacer la labor de la divulgación científica todavía más fácil, para que la gente, ya desde pequeños, pues sean capaces de introducirse en la temática y en la problemática prácticamente sin darse cuenta y tener todas esas ideas en la cabeza. Hombre, sí, me parece bien que existan estas novelas y también cuando se hacen críticas de, como hacen esta misma novela, de la sociedad o de los males de la ciencia y tal, también me parece bien, pero sobre todo también las dos cosas me gustan. Pero el tema de divulgación científica sí, porque muchos de nosotros, por ejemplo, yo cuando me descubrí que existían 4 dimensiones fue cuando leí la novela de La máquina del tiempo. O sea, el tiempo existía, pero nunca me lo había planteado como otra dimensión que se pudiera entrelazar con las del espacio. Entonces, igual que yo, un montón de personas. Entonces, claro que sí, como divulgación, porque sí es verdad que la gente de a pie no suele leer libros de ciencia o libros de filosofía, lo cual es una pena, pero es un hecho. También es cierto, y esto yo lo he visto, lo veo hoy en día, pero me he dado cuenta que es una cosa que se hace de antiguo. O sea, por ponerle un ejemplo que la gente conocerá muy bien de cómo del hecho de que si yo te cuento una historia, desde filósofos a un montón de gente, si yo te cuento la cosa tal como es, pues a lo mejor a ti te va a parecer muy compleja o te voy a perder un poco, pero si yo te cuento la historia dentro de una metáfora, dentro de un cuento o tal, me vas a echar mucha más cuenta y lo vas a entender mucho más fácil. Y eso pasa desde Platón hasta, por ponerle un ejemplo a la gente de un personaje sobre todo aquí en Europa, que tienen mucho en su vida,
era lo que hacía, por ejemplo, Jesús. O sea, Jesús, si te basas en lo que dicen los escritos, de niño era más listo que los rabinos del templo, que tuvo su madre que sacarlo de allí porque les estaba diciendo que estaban equivocados ahí y tal. Pero ese señor luego, cuando se juntaba con los agricultores, los ganaderos y los pescadores, no les decía, a ver, os voy a hablar de la ética, porque claro, un pescador y más de la época, porque hoy en día pues vale, pero en aquella época que no era analfabeto, pues un pescador no sabía ni siquiera lo que era la palabra ética, el pobre. Entonces le dice, pues te voy a contar la historia del buen samaritano. Y así pues ese señor o esa señora aprende de forma muy sencilla lo que es un tipo de ética, de buen comportamiento y de tal, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pues es un poco más simplificado, pero al final es lo que hace la ciencia ficción. O sea, pues a gente como, por ejemplo, era yo en su día, le dice, no, mira, que el tiempo no es una cosa que está ahí, que va basando en los relojes, no, que se cree que el tiempo es una dimensión y que está unida al tiempo, que de hecho un acontecimiento pasa cuando se unen las dos líneas, la del espacio y en el tiempo. Por ejemplo, tú y yo nos conocimos, ¿por qué? Porque estábamos en el mismo sitio, en el mismo espacio de tiempo, o sea, en el lago. Coincidió ahí nuestro tiempo y nuestro espacio. Pues eso es un acontecimiento. Entonces, están intermezclados. Pues yo sin la máquina del tiempo, pues ahora mismo esto que te acabo de decir, pues no se me habría pasado por la cabeza, pues el tiempo habría estado por allí y el espacio por el otro lado y ya está. Entonces, claro que sí, que yo creo que la ciencia ficción, con sus cuentos, con su moraleja, con su lo que quiera, a la gente en general trae pues conocimiento científico o sociológico o de los peligros del mal uso de todo eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, total. Siempre, al final siempre lo acabamos comentando, ¿no? Lo comentamos con Parque Jurásico, con el Planeta de los Simios, lo comentamos ahora con esta obra de Wells y de todo lo que implica, es la importancia que tiene, que es enorme, no solo en el ámbito del entretenimiento, sino ya para las propias personas, la capacidad que tiene de enriquecer incluso lo que te causa a ti, ¿no? Que gracias a leer esta obra eres capaz de introducirte en ciertas teorías sobre el espacio y el tiempo que son las que hoy se mantienen como verdaderas y que de otra manera pues a lo mejor no serías capaz. Yo creo que ahí diste con la clave un poco que lo ideal es que estos cuentos, como en el caso de Jesús eran parábolas, en otros casos pues serán mitos, en otros casos leyendas, lo que sea, que son pues eso, cuentos, historias que sirven para que uno sea capaz con las limitaciones que tenga en ese momento de introducirse en una temática que le interesa y que de otra forma sería incapaz de despertar ese interés. Porque si a uno le empiezan a meter la teoría de la relatividad especial, perdón, de Einstein, de primeras, con las fórmulas, se muere. Y no, esto no me interesa. Si a uno le empiezan a meter ese tema a través de las reflexiones que nos presenta Wells en La máquina del tiempo, la cosa es diferente. La cosa ya empieza a entrar dentro de uno de otra manera y es más fácil de llegar a ella, aunque luego uno tenga, si le interesa, tenga que enfrentarse a las fórmulas y demás, pero ya le es mucho más sencillo introducirse en la temática. Si a uno le empiezan a hablar de Platón con el diálogo de Parménides, del ser el no ser y el no ser del no ser, pues cierra el libro y se va. Si a uno le empiezan a hablar de Platón desde un poco lo que sería el mito de la caverna, haciendo un poco dibujitos, un poco el juego y demás, al final, sin darse cuenta, está entendiendo ese tema del ser, del no ser, no ser y todas estas historias, lo está entendiendo a través de 4 dibujitos, aunque no se dé cuenta, y ya es capaz de introducirse mejor. Y eso creo que sí que es muy importante, sea en la ciencia ficción o sea en lo que sea. Y posee una capacidad explicativa y didáctica que es enorme, porque uno no se da cuenta de lo que está metiendo en su cabeza y como le entretiene y como le gusta, pues dice, pues adelante, me leo todo lo que me pongas o veo la película que me pongas, pero al final todo se queda ahí. Y yo creo que, bueno, podremos ir ya poniendo punto final, que ya dimos la vuelta y la revirivuelta a todo lo que decía Wells en esta obra. Y si quieres te dejo un momento para hacer una conclusión y para decir por qué
todos tenemos que leer a Wells, incluido yo, que solo leí 3 o 4 obras, que me gustaron muchísimo, pero me gustaría leer más. Bueno, hay muchas razones. Las razones científicas que puedes aprender, que hemos hablado, puedes aprender de ciencia. También por su componente social, porque él, como él era socialista, progresista, como lo quieras llamar, pues veía que su sociedad y algunos de esos defectos aún perviven hoy en día, algunos incluso hasta se han agrandado, pues veía, hace análisis sociales muy interesantes y dónde nos pueden llevar, o en otros casos los males de las sociedades en las que vivimos. Y aunque él se ve que cree en la ciencia, que le parece un instrumento muy bueno, sí que tiene crítica también a la ciencia, sobre todo, como alguna vez tú has explicado bastante bien, no tanto a la ciencia en sí, que eso sí le gusta a él, sino al uso que se le puede dar de la ciencia, lo cual también es bastante interesante. Y luego, aparte de todo esto, es que la historia es bastante entretenida. Como ya dije antes, es un libro que no es muy largo, es cortito, pero que cada página está bien aprovechada y que se lee, yo no voy a decir de un tirón, pero que se lee muy de seguido porque van pasando cosas todo el rato o va teniendo él reflexiones, con lo cual no hay ningún momento de la historia en el que tú digas, bueno, aquí, sino que te va atrapando en su historia, con lo cual yo recomiendo La máquina del tiempo, por supuesto, pero también otras historias, por ejemplo, algunas de las que hemos hablado, la Guerra de los Mundos. Si tú quieres saber, como he dicho alguna vez, de dónde vienen muchas cosas que se suelen repetir en las películas de extraterrestres, léete la Guerra de los Mundos. El hombre invisible, la isla del Doctor Moreau y otras muchas. O sea, sí, yo animo porque, aparte de que muchas de ellas son clásicos de la literatura, porque te enseñan y te entretienen, y ya esto como lector y también alguien que hace sus pinitos como escritor, realmente al final la historia, la función de la literatura, igual que la del cine, es esa: entretenerte sobre todo, pero ya si te puede enseñar, mejor aún. Y eso, no me quiero poner aquí ahora profundo, pero nos retrotrae a nuestros orígenes más básicos, los que nos hace humanos. Es que yo me imagino ahí esas primeras hogueras de esos hombres primitivos reunidos después de que hayan ido a cazar o lo que hubieran hecho, reunidos alrededor del fuego, contándose ahí historias. Es que yo creo que en pocas cosas hay más humanas que contarse historias, y sobre todo si son historias que además de que te entretengan te pueden enseñar algo. Y como yo creo que H.G. Wells tiene eso, pues lo recomiendo. Pues sí, mejor no se podía resumir, creo, el consejo y la advertencia para que lo leamos todos. Así que bueno, eso, invitaros a leer a H.G. Wells o sobre H.G. Wells todo lo posible, por los motivos que acaba de esgrimir ahora Daniel, e invitaros también a vernos y a escucharnos todas las veces que podáis. Esta, por ejemplo, las anteriores, y la semana que viene, que vamos a hacer ese especial sobre mujeres en los orígenes del cine hasta los años 40. Y nada, daros las gracias a todos por estar con nosotros una vez más, por escucharnos, por vernos, por compartirnos, por lo que sea, por hablar de nosotros, aunque habléis mal, que eso siempre se agradece también. Y gracias también a Daniel por estar con nosotros una vez más, profundizando en esta obra, La máquina del tiempo, de H.G. Wells, que publicó en Pues 1895. Así que hasta la próxima, que será probablemente no, justo dentro de una semana, aunque subiremos alguna cosilla entre medias. sí, pues nada, encantado y hasta la próxima.